Buenos días, nuestro grupo de investigación le da la más cordial bienvenida al profesor Carlos Orbe, el cual nos brindará su opinión como profesional en el campo de la sociología, acerca de los cambios sociológicos y socioculturales que atraviesan los fenómenos migratorios. Reiteramos que la información que vamos a recibir será utilizada solo con fines académicos. Bienvenido, profesor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? No, muy bien. Muy bien, ok. Entonces ya vamos a proceder a hacer las preguntas. ¿Está de acuerdo? Ok. ¿Cómo cree usted que se ha ido influenciando la migración venezolana en Ecuador desde el punto de vista social? Le repito, ¿cómo cree usted que ha influido la migración venezolana en Ecuador desde el punto de vista social? Desde el punto de vista social creo que nos ha hecho olvidar la memoria colectiva. Tendemos a olvidar que la mayor parte de los ecuatorianos tienen un familiar en Estados Unidos, en España, en Italia, trabajando, limpiando baños, atendiendo a viejitos, trabajos que unos dirían no muy bien remunerados, trabajos de servicio. Pero al parecer cuando vienen nuestros hermanos venezolanos con una mano adelante y otra atrás, nos sale esta idea de primer mundo, empezar a juzgarlos. ¿A qué vienen los venezolanos? Y los venezolanos vienen a lo mismo que fuimos nosotros, a los países que ya nombré. Pero ¿usted cree que estas opiniones que desarrollan las personas es por motivos de que muchos de los venezolanos que vienen a migrar, muchos cometen delitos? Muchos ecuatorianos cometen delitos. El delito no tiene nacionalidad, es delito. Ok. La otra pregunta. ¿Cree que la xenofobia influye en la falta de plaza laboral para los migrantes venezolanos? No, creo que incluso les da más plazas laborales. El venezolano no quita trabajo al ecuatoriano. Es el ecuatoriano que al momento de querer explotar más, obliga a que un pobre extranjero tenga que reducir su sueldo, incluso en contra, en la mayor parte de los casos, en contra de lo que promete la ley, de lo que establece la ley, y tenga que trabajar por una miseria. Así que no es que el venezolano quita trabajo. El ecuatoriano no da trabajo al ecuatoriano porque sabe que puede explotar al venezolano. Bueno, sí, tiene mucha razón, ¿verdad? Porque desde su punto de vista profesional, ¿cuál cree usted que es el motivo principal de la migración venezolana en nuestro país? La respuesta tonta y simple, la respuesta de medios de comunicación, Twitter, Facebook, los medios de comunicación tradicionales y los medios de comunicación en redes dirían que el socialismo hizo fallar Venezuela. No. Existe un autor que al mismo tiempo era asesor de la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump, llamado... se me escapa el nombre de este hombre ahorita. Mándale pausa un ratito. El desastre económico de Venezuela podrá tener sus problemas internos, sus causales internas. Pero la mayor parte de las causas de la debacle económica y la inestabilidad política en Venezuela viene de parte de Estados Unidos. Es una desestabilización que no únicamente no está comprobada, sino que incluso los propios autores han dicho: nosotros hemos desestabilizado Venezuela. Tal es el caso del ex asesor de seguridad de la Casa Blanca de la administración Trump, John Bolton. El propio hombre escribió un libro llamado La habitación donde sucedió. En el capítulo 9, llamado Venezuela Libre, se jacta en varias ocasiones de cómo manipuló la opinión pública hacia la elección de Juan Guaidó. Hacia la opinión de Juan Guaidó. Se intentó dar golpes de Estado militares. Se intentó desestabilizar la economía de Venezuela dando sanciones económicas unilaterales. O sea, es un actor político que... ¿Cómo ha afectado la ola migratoria venezolana en el ámbito laboral para los ecuatorianos? Como lo había dicho antes, el propio ecuatoriano es el que explota y explota. ¿Y a quién se puede explotar más? Sino es al que en teoría menos derechos tiene. Claro. O al que menos se puede defender, al venezolano. Ahí es cuando empezamos a ver que hay menos plazas laborales para ecuatorianos y más para venezolanos. Pero no es culpa de los venezolanos, es del ecuatoriano. Pero en sí también tiene que ver parte
de las plazas laborales que no quieren pagar un sueldo de lo que es, muchos no quieren asegurar, o sea, yo creo que considero que es 50 y 50 también. Sí, pero ya no sería problema entonces del venezolano. Es el ecuatoriano el que mantiene las leyes laborales, el que decide cumplir o no cumplir. Y al mismo tiempo los organismos que deberían estar vigilando esas actividades no lo realizan. ¿Cuál cree usted que son los motivos principales de la xenofobia de los ecuatorianos hacia los migrantes venezolanos? La ignorancia. Somos un pueblo profundamente ignorante, un pueblo visceral. Hay una xenofobia sin sustento. Por lo mínimo cuando uno habla de fascismo, de chauvinismo, ya ni siquiera tanto fascismo, cuando uno habla de chauvinismo, de esta idea cuasi fascistoide de que mi nación es mejor y de que todo lo que ocurre en mi nación es mejor porque es mía, tiene determinado sustento. Estamos hablando de las políticas de la Italia de Mussolini, de la Alemania de Hitler. Hay un sustento por lo mínimo económico, industrial, filosófico, incluso en el caso de Alemania. Pero en el caso ecuatoriano, ¿qué podemos decir que nos diferencia tanto de la cultura venezolana? Somos lo mismo. La misma nación, fuimos una sola nación incluso. La xenofobia o este chauvinismo de decir es que Ecuador es mejor o el comportamiento de los ecuatorianos es mejor que el comportamiento de los venezolanos, no tiene sustento, no tiene ni pies ni cabeza. Es odio visceral por el simple hecho de odiar. ¿Qué puede hacer el Estado desde el punto de vista social, político, económico para regular la discriminación a la comunidad venezolana? El Estado podría hacer muchas cosas. El Estado directamente podría generar determinados veedores que se aseguren de que cualquier venezolano que sea contratado en nuestra nación se le respeten sus derechos, pero eso no vende, eso no es capitalizable. Lo que es capitalizable en la política actual es el odio, el resentimiento. Obviamente el Estado nunca lo va a poder hacer de manera directa, pero el hecho de callar o de omitir determinadas verdades o actos de odio del ecuatoriano hacia la comunidad venezolana ya es más que suficiente. Incluso sería contraprudencial para el gobierno asegurar determinados derechos abiertamente hacia la comunidad venezolana. La mayor parte de los votantes dirían que están defendiendo a los extranjeros en lugar de los internos. ¿Cuántos ecuatorianos, solamente pensemos esto, cuántos ecuatorianos no acaban de aplaudir el hecho de que Milei acaba de cancelar la gratuidad de la universidad pública para los extranjeros en Argentina? Hay ecuatorianos que aplauden eso. Otra cosa que nos olvidamos, cuando un extranjero llega a nuestro país o cuando nosotros vamos a otros países, con el simple hecho de comprar una Coca-Cola, ya estamos pagando IVA y estamos aportando a la economía del país. Los venezolanos no vienen a sacar plata, están aportando a la economía de la nación. Tienen los mismos derechos de ingresar a cualquier parte de lo público, a las universidades, a las plazas de trabajo. Eso. Eso sería todo. ¿Listo? Muchas gracias por la entrevista, profesor. No, muchas gracias a ustedes. Usted como estudiante extranjero, ¿nos podría dar sus perspectivas de cómo fue en el exterior? Llevándolo en relación al tema de xenofobia, nunca percibí xenofobia en el extranjero. En ninguno de los países en donde estuve, en donde me tocó estudiar o trabajar, no sentí ese rechazo hacia cualquier cosa mía, hacia cualquier forma mía. Nunca. Mi perspectiva no es regla, es solamente mi experiencia. En mi caso particular nunca sentí ningún rechazo. Cosa diferente en nuestro país. Me he sentido más como extranjero en Ecuador que en cualquier otra parte del mundo. Creo que nuestra gente tiende a rechazar lo distinto, lo diferente. Con esto no estoy diciendo que soy único y especial, estoy diciendo que por la norma en nuestro país la juventud escucha el mismo tipo de música,
los adultos tienen comportamientos determinados, no existe mucha diversidad en la cultura nuestra, pese a que nos hagamos conocer como un país pluricultural. Tendemos a rechazar todo lo extranjero a menos que nos sea presentado como algo novedoso mediante una película estadounidense. Si no forma parte de la cultura pop, el ecuatoriano no le presta atención. Me recuerda bastante al tema este de la novela El país de los ciegos de H.G. Wells. Él creó un país ficticio que se encontraba entre Perú y Colombia, escondido detrás del Chimborazo. En esta pequeña localidad, en este pequeño lugar, había una población que por cosas del destino todos habían quedado ciegos. Un extranjero visitando el Chimborazo encontraba a esta población y empezaba a enseñarles formas de vivir diferentes. El hombre inmediatamente había sido rechazado. Lo sacaron del pueblo, lo apedrearon. Creo que H.G. Wells describió bastante bien nuestro comportamiento. Rechazamos todo lo novedoso. Cualquier cosa que sea diferente o que no se acomode al modo es rechazada. Bueno, disculpe, ¿usted considera que los migrantes venezolanos serían un grupo vulnerable frente a los grupos de narcotráfico? Se tendría que levantar información sobre cuántos extranjeros en este momento están trabajando para el narcotráfico, pero no sería sorpresa descubrir que una gran mayoría de ellos están dentro del crimen organizado o trabajan en las esferas bajas del crimen organizado. No hay población más vulnerable que el extranjero, ni peor aún si es un extranjero indocumentado. Claro, especialmente los grupos que vienen sin nada a este país. Que también tenemos gente ecuatoriana que está sin nada o en peores situaciones que cuando llegan los venezolanos. Recordemos que la pobreza en Ecuador no apareció con la crisis migratoria venezolana. Adherimos la pobreza venezolana a nuestras situaciones de miseria y existentes. Ya, eso es